Qué gusto saludarlos en otro episodio más de pues esta serie de entrevistas y conversaciones con gente de la cultura, escritores, poetas, ensayistas, pintores, las personas que siempre pues nos dan un poco de ánimo y nos permiten atisbar en las profundidades del espíritu humano en este programa que se llama Punto y Fuga en su episodio número 2. Y la verdad es que hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada de super lujo. Es una escritora, es una poeta, es una persona que tiene una particularidad, sensibilidad, muy inteligente, muy culta, insaciable lectora, amiga de hace mucho tiempo, y la verdad es que me enorgullece recibir en este espacio al Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, Evelyn Moreno. Te doy la más cordial bienvenida. Hola, Fer, qué gusto estar acá platicando contigo y pues el honor es mío. Hombre, Eve, pues primero que nada quiero felicitarte por este reconocimiento, por este trabajo que realizaste con Gato Estás Ahí, el libro que vamos a estar platicando, conversando. Recordarle a la audiencia que pues este es uno de los premios más importantes a nivel literatura hispanoamericana infantil. Hay que recordar que pues, la Fundación para las Letras Mexicanas, pues con una suerte de asociación con el Fondo de Cultura Económica desde 2004, han establecido un premio pues de carácter internacional con el propósito de poner sobre el anaquel, o sea, la cultura universal en manos de los niños, crear espacios de conversación y de promoción de la literatura infantil, y este es un gran premio, sin lugar a dudas, y pues qué honor que lo hayas recibido tú. ¿Cómo fue la noticia? Cuéntanos un poco de eso. Pues la verdad es que fue algo chistoso porque cuando yo mandé a concurso mi texto, pues una parte de mí decía, creo que es un buen trabajo, creo que puede colarse a la final, pero por otra parte también pensaba, pues hay mucha competencia, justo como lo has dicho, es un premio internacional donde pues compiten pues muchísimos escritores, muchos con una gran trayectoria, con libros publicados, en donde quizá pues es un poco más difícil colarse. Entonces cuando me hablan un día antes de que se hace oficial la publicación, pues fue una llamada rara porque fue ya un poco tarde, entonces yo contesté y me dijeron con Evelyn Moreno, y yo dije, son ellos, ¿no? O sea, no, tienen que ser ellos. Y claro, me escribió, me habló Eduardo Langagne, y él me dio la noticia y después me pidió que me uniera a la reunión de Zoom, bueno, porque estamos en pandemia, eso fue en el 2020, donde estaba el jurado, y tuve oportunidad de platicar un poco con ellas, ¿no? Porque eran 3 escritoras, y me dijeron por qué habían elegido el poemario, qué les había parecido muy emotivo, que una de ellas me dijo, es que lloré con tu poemario, y vaya, bueno, a partir de ese momento todo ha sido vertiginoso, pero lleno de mucha emoción, ¿no? De todo lo que ha pasado. Claro, y bueno, recordarle a la audiencia, Eduardo Langagne es un poeta mexicano, escritor reconocido internacionalmente, Premio Casa de las Américas, y me parece que es el titular de la Fundación, ¿no? Para las Letras Mexicanas. Sí. No, el titular el director es, en este momento no tengo a la mano del nombre. También Bueno, hablé con él, con el director, bueno, pero Eduardo es parte, ¿no? De la fundación, claro. de la Fundación, ¿no?
Ajá, Sí, sí, de la exactamente. fundación. Y estaba en el jurado, pues también otras escritoras muy reconocidas, María Baranda, una poeta, está Rosana Elbridge Thomas, y se me va el nombre de la otra escritora, Ajá, Monique Cepeda, ajá, así es. que fue parte del jurado que, pues, digamos, leyó tu trabajo y reconoció la calidad poética de Gato Estás Ahí, que sinceramente es un libro maravilloso. Lo había conversado contigo previo a este encuentro, que fíjate que es un libro que a mí en particular me evocó a mi infancia cuando abría aquel libro maravilloso, esa colección de libros maravillosos que a lo mejor también a ti te la regalaron en alguna ocasión o no, pero igual la ubicas, mi libro Encantado, que eran como 12 tomos y aparecían pequeños fragmentos de rimas y coplas infantiles, y también del esfuerzo de la CONAFE, que también en las calles luego vendían libros y pues uno, su papá uno le compraba y los leía. Entonces me evocó muchísimo esa parte de mi infancia y fue extraordinario porque sí hay un asunto nostálgico, pero también hay una visión poética muy bien construida, de mucho trabajo, con muchas lecturas de fondo, en donde parece que hay una conversación con otros escritores. No sé cómo fue parte del proceso creativo, Eve, si nos puedes contar un poco. Sí, Fer, pues más o menos me tardé quizá unos 5 años en este proceso. Y pasó algo muy curioso porque yo estaba escribiendo prosa o cuentos para niños. O sea, mi acercamiento a la literatura infantil fue a partir de escribir cuentos. Ese era como mi primer objetivo, escribir cuentos, pero no me convencían del todo. Bueno, de por sí escribir para niños ya tiene su complejidad. Pues lo que pensé en ese momento fue, me voy a asomar a la poesía para ver si me da otras herramientas y puedo afinar mi voz poética, pero para la narrativa, ¿no? Yo seguía Claro. pensando en narrativa. Entonces empecé a leer poesía para niños, empecé a comprarme todos los libros de la colección y me maravillé. Entonces me quedé en el género y me planteé esta idea de poder narrar sutilmente una historia, pero a través de la poesía. Así fue como empecé un poco a esbozar este proyecto, partiendo un poco de un hilo narrativo sin que dejara de ser poético y tampoco que fuera un cuento, ¿no? Era lo que no quería. Pero fue curioso porque entonces yo explorando justo en la poesía, dije, es que este es el género que para mí en ese momento pues me llamó tanto, me conmovió tanto que dije, por aquí voy a explorarle y entonces empecé a escribir los primeros, yo ya tenía esta idea de el primer poema, una niña que pierde a su gato y que lo busca. Entonces yo sabía que el resto de los poemas tenían que ser sobre la exploración de dónde podía estar ese gato. Entonces yo nada más tenía como pues partir de esta premisa y a partir de ahí indagar y explorar. Y bueno, pues sí, me tardé pues un ratito. La verdad es que lo disfruté mucho y me lo llevé con bastante calma. Yo no tenía ninguna pretensión, o sea, en realidad yo quería hacer algo para niños, no sabía cuál iba a ser su destino, eh, pero bueno, fue pasando el tiempo, empecé a acumular poemas y poemas hasta que dije esto, pues puede irse a un concurso. Obviamente también los tallereé, tuve muchos lectores y eso pues me ayudó muchísimo a nutrir el poemario y ya finalmente pues lo mandé. Y bueno, por supuesto también leí a varios poetas en el camino. Me leí mucho en voz alta, que creo es importante también por la cuestión del sonido, que a mí me preocupaba mucho los últimos versos, que no se caiga el último verso, porque entonces puedes empezar muy bien el poema, pero si se cae, ya echaste a perder todo.
Entonces, reparé mucho en eso, ¿no? En escucharme y si funcionaban en cuanto al ritmo y al sonido. Más o menos fue así cómo llegué. De los libros que estuviste revisando, Eve, de la literatura de poesía infantil en la que te sumergiste, ¿hay algún libro de esos que haya sido para ti como una revelación que de alguna manera te permitiera encontrar tu propia voz narrativa? Sí, quizá García Lorca. Claro, De hecho, tengo ahí como algunos guiños a García Lorca, eh, bastantes. o bastante. Pero, Sí, pero está quizá. bien, sí, 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 sí. Sí, claro, me Sí, sirvió mucho, creo. Bueno, leí a Octavio Paz también, a ujú, Rosario Castellanos, ¿cómo ay, se me van los nombres siempre, pero bueno, me leí a María Baranda, que la respeto mucho también, ujú. y bueno, toda esta colección de los libros, los bestiarios, eso sí, me busqué todos los bestiarios de gatos, para pues también Ujú. explorar un poco cómo habían abordado otros poetas o escritores el asunto, el tema de los gatos. De Lorca, bueno, es que cuando lo leía me estaba acordando también un poco de estos juegos retóricos que hace Lorca en una obra que no me acuerdo si alguna vez la leímos en, en Acatlán, la de El amor de Perlimplín con Belice en su jardín. Ajá, y bueno, yo otros textos ahí que tiene mucho del folclore andaluz y el guiño guiño hacia la sonoridad, ¿no? O sea, digamos, tu trabajo poético es muy sonoro, como tú dices, o sea, si lo lees en voz alta, pues hay una enorme sonoridad, ¿no? Este juego que a veces es muy sutil porque a veces las rimas pueden ser muy forzadas, pero en tu caso, en el libro son muy naturales y yo creo que esa propia naturaleza infantil, lúdica, es lo que hace también al libro tan exquisito. Y sí, pues se nota que hay un trabajo de lectura previo en voz alta por el cuidado que tienes en el manejo de las rimas. Eh, Supongo que la figura del gato ocupa una particular visión en tu atmósfera íntima, o fue nada más un artilugio narrativo. Eh, pues sí y no, porque yo no había convivido nunca con gatos. O sea, siempre fui una niña que creció con perros, pero yo quería hablar un poco también de la pérdida de las mascotas. Pero como yo solo había perdido, ya sea que habían fallecido o que habían salido de casa mis perritos, eh, pues quería hablar de esa pérdida, pero el pretexto en realidad pues fue el gato. No quise que fuera un perro, porque recientemente, o sea, cuando empecé, quizá un poco antes de empezar el proyecto, el poemario, adopté un gato, y me sorprendió mucho la forma no sé si tú has convivido con gatos, pero pues tienen sus Sí, particularidades, sí. Entonces me asombré mucho, creo que justo como lo hace un niño, ¿no? Me ujú, asombré mucho de cómo se comportaba mi gato, porque también cada gato es diferente, pero mi gato es un poco huraño, no le gusta mucho que lo toquen, o poco, pero se desespera pronto. Lo que más me llamaba la atención es, pues, que puede pasar mucho tiempo mirando un punto fijo, no sé qué mira, estar en silencio, dormir largas horas, la flexibilidad que tiene su cuerpo para expresar ciertas emociones, eh, el color de las tonalidades de sus ojos durante el día. Quizá eso fueron algunos de los elementos que me llamaron tanto la atención pues, de este nuevo integrante de mi familia, que pensé que podía ser, pues, un gato. Y luego, de repente, los gatos me empezaron a llegar, o sea, pues, como a llamar de algún modo, los invoqué, no sé, pero ya en mi colonia me encontraba muchos gatos,
aquí donde vivo, y los perseguía, y hablaba con ellos, así les maullaba, me contestaban. Eh, entonces fue algo como curioso, y entonces dije, claro, quiero que sea un gato, porque me parecía un personaje como misterioso, enigmático, mítico, que me iba a dar muchísimas posibilidades, no porque el perro no las dé, pero para mí era como un descubrimiento. Y a partir de ese descubrimiento y de ese asombro, pues decidí que fuera un gato. Claro. Bueno, pues es que la figura de los gatos siempre ha embelesado mucho a los escritores, ¿no? Digo, también los perros, pero digamos que los gatos siempre han estado presentes como en la parte narrativa. Fíjate que sí, los gatos, yo antes no tenía como mucho acercamiento o recepción hacia los gatos, pero últimamente son como muy autónomos, me gusta su manera de ser, de comportarse, como tú dices, cada gato es particularmente distinto. Veo también que en tu trabajo hay algunas cuestiones que tienen que ver con estampas visuales, con metáforas muy bien construidas, pero hay también un componente visual enriquecedor. ¿Hay ya una parte del trabajo que realizaste que también tenga influencia de lo pictórico, de lo visual, Eve? Mm, O fíjate más que bien no es lo una había. interpretación Ajá. particular, porque hay imágenes que están muy bien trabajadas y son como muy impactantes y pareciera ser que estás viendo un lienzo en concreto, ¿no? O te estás imaginando la metáfora, pero al mismo tiempo es como si fuera un lienzo. Ajá, y, no, fíjate que no, pero, pues sí pensaba mucho en la construcción de imágenes, pues, poderosas que pudieran apelar a la imaginación del niño, a la mía propia, por supuesto, ser un poco, incluso irreverente, eh, llevarlo hasta el límite, pensando también en causar el, pues que fuera un poco divertido, vaya, pensando también en la diversión, ¿no? Porque creo que tiene que haber juego en la poesía que se dirige a los niños y siempre estaba pensando en eso, en que el poema no fuera abstracto o no tan abstracto, porque puede Ujú. haber abstracción, pero no tanto, que no me ganara mi mirada adulta o la seriedad, porque entonces, pues, no va a ser el camino, ¿no? Para atrapar al niño o seducirlo. Siempre tenía presente que tenía que ser a partir del juego, o sea, siempre pensando en el juego, en que hubiera un juego, no tanto en, en la idea que rodea el poema, pero sí puede haber juego en la imagen, en el ritmo y en el sonido, ¿no? En cualquiera de estas siempre tenerlo como, trataba de tenerlo ahí presente. Claro. ¿Cómo ha sido la recepción de los niños a tu trabajo? Digo, has tenido bastantes presentaciones de libros, he visto que ha estado presente en estos eventos los niños. ¿Cómo han recibido el trabajo? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué te cuentan ellos? Pues la verdad ha sido increíble la recepción. Eh, en algunas presentaciones he tenido narradores que el narrador siempre es un puente muy interesante entre el libro y los niños, pero bueno, si no lo hay, no importa, porque pues yo los leo en voz alta. eh, a veces les hago preguntas antes, ¿no? Para mantener la atención, porque pues a veces los niños pues no pueden estar sentados tanto tiempo. Los pongo también de pie, ¿no? Para, para hacer unos conjuros que están aquí en el libro. Tengo un hechizo y un conjuro para que un gato regrese, para que un gato no se vaya de casa. Les digo que aplica para gatos y perros, y los repetimos, los gritamos todos juntos. Y yo he visto que están, sí, emocionados, se entregan al juego. Eso es lo que a mí más
me llama la atención y me interesa porque es verdad que la poesía está quizá un poco castigada en el sector escolar, ¿no? En las primarias. No sé por qué, pero yo veo que los niños se entregan totalmente, ¿no? Es como darles, por ejemplo, justamente en los conjuros, que es magia, de por sí la palabra ya tiene una carga poderosa. Además, si es un conjuro, si es para crear magia, el niño enloquece, ¿no? Porque dice, estoy usando esto para que algo pase, ¿no? Este conjuro lo voy a repetir porque algo va a pasar o no va a pasar, pero algo pasa al final de cuentas, ¿no? Entonces yo veo eso, que están, pues que sí se emocionan, me hacen preguntas muy interesantes también, de que por qué el gato, que por qué embrujé al gato, ¿no? eh, que si voy a seguir escribiendo de gatos, y muchos de ellos quieren contarme sus historias con sus gatos que han perdido, niños que han llorado porque conectan mucho y me dicen, es que a mí también se me fue mi gato, y quieren llorar, pero a mí me encanta también esto, que el niño puede cambiar de una emoción a otra con mucha facilidad. Entonces va a soltar el llanto, pero de repente ya está sonriendo, ya se le olvidó. La verdad es que me he sentido muy, muy a gusto con los niños, porque veo que, pues que sí se cumplió lo que yo, aunque yo no había pensado, siempre en la escritura, sí pensaba en el lector, ¿no? Sí pensaba, quiero que el niño se divierta, pero pues no puede saber qué va a pasar, qué alcance va a tener, ¿no? Ya hasta que está en físico, y pues me ha ido bastante bien en las presentaciones que he tenido hasta el momento. Mencionabas hace rato que habías estado escribiendo cuentos para niños, ¿no? Y que de alguna manera te detenías, regresabas, etcétera. ¿Qué es lo que consideras que estaba fallando en la elaboración del cuento infantil? ¿Por qué te detenías o por qué de pronto brincaste a otro género en concreto? ¿Vas a seguir con los otros cuentos que tienes o no? ¿Qué hay que afinar de ahí? A mí me queda muy claro que escribir para niños es sumamente difícil, ¿eh? O sea, es un género muy complicado y la verdad mis respetos para quien logran hacerlo y cautivar al público infantil. En tu caso, ¿qué pasó ahí con los cuentos? Es algo que todavía no sé, ahí están, ahí siguen en el cajón. Simplemente no me convencen, no, hay algo que yo creo que necesito descubrir, que seguramente lo descubriré en algún momento, pero no sé qué pasó, pero no, yo sentía que no cuajaba la historia, y también pensaba en hacer pues cuentos breves, ¿no? Creo que mis ideas o las anécdotas son buenas, pero pues no se pueden quedar en eso. Eh, entonces, no lo sé, yo creo que tengo que, pues sí, volver a visitar el género y ver cómo puedo, no sé, a lo mejor también tiene que ser muy natural, ¿no? Y en la poesía fue tan natural que ni siquiera tuve que Claro. estar como luchando, ¿no? Con qué está pasando, qué estoy haciendo mal. Y con la poesía, que siento que pude hacer las dos cosas, ¿no? Yo quería contar una pequeña historia y la poesía me dio todo lo que yo necesitaba para poderlo hacer. Entonces, sí, es verdad, justo como dices, a veces el lector adulto puede terminar un libro por compromiso, ¿no? Bueno, ya lo empecé, ahora lo termino. Pero un lector niño no, o sea, él empieza y no le gusta, no lo va a terminar por ninguna razón, ¿no? Entonces, en Exacto. ese sentido, hay que tener mucho cuidado con cómo nos dirigimos a ellos, porque ahí está el éxito o el fracaso de que te lean o no, ¿no? Entonces, sí, claro, justo como dices, de por sí escribir ya es una tarea compleja, ¿no? Pero para hacerlo para niños, pues sí requiere abordar los temas de cierta forma, incluso temas difíciles, eh,
para que puedan recibirlo sin que parezca aleccionador, moralista, ridículo, cursi, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, que a lo mejor un lector, un escritor adulto se puede permitir ese tipo de cosas, quizá, pero, No, pero no para los niños. completamente de acuerdo. Creo que tu poemario lo logra porque los tratas con mucho respeto y los tratas también con un sentido de inteligencia muy profundo, ¿no? Hay momentos en el poemario en donde haces preguntas muy, muy juguetonas, muy lúdicas, como dices, pero a su vez filosóficas, reflexivas, profundas, que ponen al lector a pensar. Entonces, eso es lo bonito también de tu trabajo, que no los tratas con el desprecio que a veces se puede tratar a un niño de, no sabe, ¿no? No, no, o sea, respetas mucho al lector infantil y le pones retos y le pones palabras y le pones jiribilla para que el niño de alguna manera también reflexione y se cuestione al leer, me parece, porque si uno como adulto lo está haciendo, pues yo me imagino que también el niño, pero desde el punto de vista de lo juguetón, ¿no? Y eso es fantástico porque no todo el mundo respeta al lector, su inteligencia, ¿no? Y tú lo haces de manera espléndida. Ay, muchas gracias. Pues en algunas partes justamente donde están los remedios, uno que me encanta a mí, es un remedio casero. ¿Por qué no lo Te lo lees? leo, sí. Sí, por favor, si nos puedes leer algunos fragmentos. Y Sí, además sí, el sí. libro está maravilloso, amigos, porque las ilustraciones, aquí lo traigo también, para que Mira, las te voy a ilustraciones enseñar de Joan Negrescolor. Negres Color. Mira, esta es mi favorita Ajá, porque ajá, es un gato haciendo su propia pócima. ajá, Yo propongo aquí un conjuro, un hechizo, para que un gato no salga de noche. Y entonces la propuesta del ilustrador, de Joan, es un gato haciendo pues, su propio hechizo. claro. Entonces es muy divertido cómo le dio la vuelta a esto. Sí, no, las ilustraciones, créanme que es una delicia, y el cuidado de la edición y el papel, vale mucho la pena, cómprenlo, además está a un precio súper accesible, se los recomiendo ampliamente para que lo lean con sus hijos. Adelante, Eve. Sí, claro. Mira, esta parte son remedios caseros con gatos. Y tengo un remedio que a mí me gusta mucho. Para no mojar la cama, se aconseja el abrazo de un felino para descansar tranquilo. Más, si por accidente mojaste la cama, diles que fue el menino. Este remedio para mí es como decirle al niño, te puedes salir con la tuya, ¿no? O sea, Claro. tienes puedes darle la vuelta a tus papás, ¿no? ¿Verdad? En el buen sentido, claro. Claro. Entonces, bueno, y también otro en esa misma línea, que es para el berrinche. Si no te dan lo que quieres, piensa que el gato deseaba ser tigre. Y aquí yo les pregunto a los niños pues, si hacen berrinches. ¿Cuándo hacen berrinche? ¿No? ¿Qué haces cuando haces berrinche? ¿Te tiras al suelo? ¿Pataleas? Todos son muy honestos. Estos me dicen, sí, sí, sí he hecho berrinche. Sí, no, son muy honestos. Y bueno, pues aquí está que, pues sí, no podemos tenerlo todo, efectivamente. Y bueno, esto que decías justamente, Fer, de las preguntas, eh, tengo acá unas preguntas cósmicas y una de ellas dice, ¿cuántos gatos giran alrededor de la Tierra? ¿Por qué en la Luna hay un conejo blanco y no un gato enroscado? Los pelos de gato en un rincón son galaxias en formación.
¿Un gato negro es la bóveda celeste? ¿Será que en el cosmos hay una pluma sin ave, una pelota que siempre gira y una bola de estambre? Esas son las preguntas pues sí, la idea es que me las respondan, si me responden, en las que son quizás cerradas, si los pelos de gato en un rincón son galaxias en formación, les pregunto qué más se puede formar de esos pelos de gato, ¿no? ¿Qué otro astro o qué otra cosa se puede formar? Y bueno, quizá, ¿sabes cuál me gustaría leerles? Claro, El claro. conjuro, justamente, este conjuro en donde veo que los niños se sienten realmente emocionados, es un conjuro para que gato regrese. Con 2 te espanto, con 3 te embrujo, con 5 te invoco, con 7 vidas te llamo. Bigotes de trigo, colmillos de arroz, lengua de erizo, panza de nido, ojos de menta, bola de estambre, diente de leche, garra salvaje. Te invoco a la 1, te invoco a las 2, que el aire te abrace como hace a la pluma. Que nunca me olvides, nunca, nunca. Aquí en los últimos versos yo les digo la primera parte la empezamos así con toda la potencia porque es un conjuro, y en los últimos versos bajamos la voz como en un susurro para cerrar esta especie de oración, por así decirlo. Eh, y, y bueno, pues claro, es una petición de una niña que está buscando a su gato y que quiere que regrese, y que si no regresa, bueno, por lo menos que la recuerde. Claro. Bellísimo, Eve. ¿Y los niños cómo te responden? Sí, bueno, ellos se emocionan más con Ajá. la invocación, ¿no? Y veo ya, quizá, quizá por este mismo hilo narrativo, quizá sería bueno leerlo todo, ¿no? Para completarlo. Pero como hoy solo les leo fragmentos y más o menos les cuento, ¿no? Aquí hay una niña que perdió a su gato, lo está buscando, y entonces ya les digo este conjuro para que regrese. Y, y bueno, ahí luego me preguntan justamente, ¿y por qué le haces brujería al gato? Eh, pues sí, la verdad es que yo veo que se emocionan, sí baja un poquito el ánimo, ya al final cuando en estos últimos versos, ¿no? Cuando decimos esto, que nunca me olvides. Pero bueno, leo otro y ya otra vez estamos con mucho Arriba. arriba, sí. Claro. Eve, pues ya para terminar esta conversación, no sé si quieras agregar algo más sobre lo que quieras decir del libro, algo que quisieras compartir con la audiencia. Sí, pues que la poesía es para todos, y así como tú, Fer, disfrutaste del libro, pues yo creo que todos podemos disfrutar de cualquier libro para niños. No es un género menor, no es, ay, es para niños, ¿no? No, es igual de valioso que un libro para adultos, ¿verdad? Lo que eso signifique. Eh, y bueno, si ven el libro ahí en la librería, está en todas las librerías, lo pueden hojear, ver si les gusta. Eso es lo bueno de las librerías, ¿no? Que uno puede hojear y decidir si se lleva el libro o no. Y por supuesto leerse en voz alta. O sea, la poesía en general debe leerse en voz alta para contagiarse del sonido, repetirlos, así como a los niños les encanta que les repitan los cuentos antes de dormirse. Con la poesía es también lo mismo, ¿no? Y lo maravilloso de la poesía es que no pide ser entendida, ¿no? Con el cuento hay que irse así de principio a fin, porque si no perdemos la historia.
con un poema no es necesario entender nada, no nos lo está pidiendo, es muy noble, es solo dejarse contagiar por el sonido, por el ritmo que tienen las palabras. Y, y pues eso, que me encantará si lo leen y que pues si me comentan también en mis redes sociales qué les pareció, estaría buenísimo seguir conversando sobre sus impresiones y bueno, estoy como Evelyn Moreno justamente en todas mis redes sociales. Que tienes Facebook, ¿qué más? Ajá, Instagram Twitter, y Instagram. Twitter. Ajá, Ah, ok, y Twitter. perfecto. Pues ahí está, queridos amigos, Evelyn Moreno, para que puedan seguirla en sus redes, pero sobre todo para que la lean. Y como dice Eve, en verdad el libro es para leerse en voz alta, ¿eh? O sea, agarren una hoja, léanle en voz alta. La verdad es que se van a llevar una gratísima sorpresa, una sonoridad muy juguetona, pero también muy íntima y reflexiva. Son de esos libros que tienes que leer como los haikus en voz alta, que a mí me fascinan los haikus, por cierto. Bueno, últimamente he estado leyendo haikus, ¿no? Y tratando de leer un poco más de poesía, porque alguien me dijo alguna vez que los escritores en general tenían que leer poesía para pues, buscar una sonoridad en sus estructuras, un poco lo que te ocurrió a ti, que te llevó a este camino, ¿no? Eve, me da muchísimo gusto que hayas estado aquí en este espacio. La invitación está abierta para cualquier otro momento en el que podamos conversar de libros o en futuras publicaciones, porque créeme que esta va a ser la primera de muchas otras publicaciones que se te vendrán, lo cual celebro, me da muchísimo gusto por la amistad de tantos años, mi admiración y cariño. Y pues seguimos en comunicación y amigos, no se pierdan, Gato, estás ahí del Fondo de Cultura Económica con ilustraciones de Joan Negrescolor, se me da que tiene un nombre, creo que es de España, ¿no? ¿Es español? Sí. Sí, es español, exacto. Sí es español, ¿no? Es uno de los, Sí, bueno, tengo entendido que es uno de los ilustradores más pues reconocidos en trabajo de ilustración infantil, ¿no? así es, exactamente. Pues, querida Eve, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fer, fue un placer platicar contigo. Gracias amigos, nos vemos en nuestra siguiente emisión de Punto y Fuga.